Bueno, hoy vamos a tocar un tema así que estuvimos hablando con algunos hermanos, algunos de la congregación donde yo congrego, había otros de otras congregaciones, tenemos amigos sí que son de otros lados. Entonces un tema así que se ha tocado fue si es que un cristiano puede ser endemoniado. O sea, para un cristiano tal vez diría eso es imposible. Entonces, a donde se armó lo que es el debate, ¿sí? Es cuando relacionaban un evento cristiano, ¿sí? Que lo hacían varias congregaciones pentecostales, ¿sí? Yo pertenezco a la rama de los bautistas, pero me nombraban que cada vez que hacían un evento, muchas veces invitaban a un orador, ¿sí? A la cual, bueno, ya sabemos que ellos son de reprender, y empieza la gente a manifestarse, ¿sí? Hay un montón de casos que hubo mucha gente que se tira al piso, o sea, como dando a entender de aquellos tiempos cuando el Señor caminaba y echaba fuera demonios, en el caso del Gadareno. Y entre eso también, a dónde fue el punto de debate es cuando hablaban de un músico, de un ministerio de alabanza, que es como que también entró en un trance, como en un caso de posesión demoníaca, ¿sí? Entonces desde ahí en más nosotros sabemos dentro de la jerga cristiana que eso es imposible, ¿sí? Pero también somos conscientes que dentro de la congregación cristiana, hablamos donde se hacen las reuniones, muchas veces no toda la gente que congrega son cristianos, ¿sí? Entonces hay gente que llega y es sellado por Dios y te das cuenta cuando es un cristiano de verdad a las personas que emocionalmente siguen congregando simplemente porque se sienten bien. En ese caso el problema se basa que cuando una persona ya tiene mucho tiempo no solamente estudiando la palabra sino también viviendo como un cristiano, en el cristiano tenemos algo que le llaman discernimiento, ¿sí? Que eso es una herramienta que el Espíritu Santo pone en el cristiano para poder discernir no solamente la palabra sino también los espíritus, ¿sí? Como nos dice la palabra de Dios, y en ese caso sabemos quiénes son de Dios y quién no. Eso un cristiano tiene la sensibilidad de poder discernir ese tipo de cosas. Y también nos dimos cuenta o logramos decirles que también tenemos que saber que así como la palabra de Dios habla con respecto a los lobos rapaces, que son aquellos que engañarán o engañan hoy en día a los hermanos, y son personas que tienen la oportunidad de subir a un púlpito, agarrar un micrófono y dar una prédica. O sea, llegan a esos sectores como por ejemplo un pastor, un evangelista, ¿sí? Que no se sabe cómo es que llegan ahí, pero llegan, ¿sí? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo trajo? ¿Quién le permitió que pudiera enseñar a la congregación? Y por ese lado en que empiezan los robos, empiezan las fábulas, empiezan a engañar, ¿sí? Hablando de los lobos rapaces. Entonces, como a modo de ejemplo, si nosotros la palabra nos da a entender que va a haber gente que engañe y llegue con ese espíritu de engaño, ¿sí? Entonces también tenemos que saber que dentro de las congregaciones, ya sea en diferentes servicios de alabanza, aún así de servirle agua al pastor, ¿sí? Puede llegar gente que no sea cristiana, pero sí sea amigo de justamente el corista, en este caso como fue la parte de lo que es el ministerio de alabanza, ¿sí? Este muchacho, bueno, se decía que ya congregaba hace mucho tiempo y si entró en ese trance, y muchas veces tuvieron ellos de testigos que pasó ese tipo de cosas, que él es como que se manifestó, entonces damos a entender de que nunca tuvo una conversión correcta, y ahí es a donde empezamos a tocar lo que es el falso cristianismo, ¿sí? Entonces yo, más que nada, para contarle por qué se creó el debate, yo voy hablarles en este video si es que un cristiano, porque esa fue la pregunta que nos hicimos anoche, si es que un cristiano puede ser o puede estar endemoniado. Entonces yo le voy a contestar con bases bíblicas, porque a eso es lo que yo me dedico, ¿sí? Hacer un estudio bíblico con fundamentos, tratando de explicar siempre paso por paso. En este caso mi respuesta es decir que es imposible y que no, que un cristiano
no puede ser endemoniado. ¿Por qué? Vamos a ir a los versículos bíblicos. El versículo bíblico primeramente que vamos a usar de base es Efesios 6:12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por ejemplo, acá cuando se le habla a un cristiano, se le da a entender de que hay demonios, ¿sí? Y esos demonios pueden tomar posesión de personas que no son cristianas, ¿sí? Pero también estos demonios tienen la capacidad de oprimir aún a los cristianos, ¿sí? Vamos a ir paso por paso. Yo solamente estoy explicando lo que Efesios nos está diciendo, que es una guerra espiritual. Acá Efesios de entrada te está diciendo que el cristiano todos los días tiene que luchar, no solamente con el pecado, no solamente con el cuerpo, sino con el mecanismo mundo. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que estamos en una guerra espiritual y que guerra espiritual nada tiene que ver con agarrar un micrófono y ponerse a gritar a los cuatro vientos, a reprender y todo lo que pasa en las congregaciones pentecostales y cristianas, nada tiene que ver eso con una guerra espiritual. La guerra espiritual, a donde está el núcleo y el centro, es de saber que el cristiano todos los días debe vivir como cristiano, ¿sí? Que muchas veces puede ser tentado para ser probado, que muchas veces la carne va a ser débil, va a ser el mismo cuerpo que nosotros tenemos, va a ser enemigo nuestro, ¿sí? Que muchas veces también por medio de que la carne es débil, los pensamientos también vienen por ese lado, ¿sí? De poder hacer caer al cristiano. Entonces, cuando el cristiano empieza a entender todo este tipo de cosas, a qué verdaderamente se refleja la guerra espiritual, es simplemente eso, ¿sí? ¿Por qué nosotros le decimos simplemente eso? Porque cuando nosotros vamos al lado del entendimiento, la palabra es muy simple, ¿sí? Nos da a entender como para no decir: ay no, yo me acosté con tal mujer pero yo no sabía. Entonces eso quiere decir que un cristiano puede leer la palabra y no entenderla, por supuesto, ¿sí? O sea, hay un montón de gente que tiene Biblia, que congrega todos los domingos, que va, no se pierde ninguna reunión, pero no entiende la palabra de Dios, no sabe cómo estudiarla. Entonces, en este caso, lo que dice Efesios 6:12 te da a entender de que todos los días el cristiano tiene esa guerra espiritual, ¿sí? Con el cuerpo, con el mecanismo mundo. Entonces, al empezar eso, ahora sí podemos fundamentar la doctrina, ¿sí? Ya entendiendo lo que dice Efesios, podemos decir si un cristiano puede ser endemoniado y no. ¿A dónde da el primer ejemplo? Primera de Corintios 6:19, a donde dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Acá lo que te está diciendo es de que un cristiano, cuando es sellado, ¿sí? El Espíritu Santo vive en ese cristiano, ¿sí? Eso lo podemos ver de que Segunda de Corintios 6:15 y 16 también te da un enlace a este versículo bíblico de Primera de Corintios, cuando dice qué concordancia tiene Cristo con Belial y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, ¿sí? En otras versiones habla de que no pueden comer el mismo plato, ¿sí? Donde come Dios y comer los demonios. O sea que es imposible que un cristiano que tenga una vida espiritual sólida, que tenga una base bíblica, que viva la palabra, ¿sí? Porque no solamente la palabra se la lee, sino que se la vive, ¿sí? Porque es un manual bíblico para un cristiano, ¿sí? Así como come y se tiene hambre y sed de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros también, la palabra es como nuestro manual de cada día, ¿sí? Entonces el cristiano se instruye y por medio de esa introducción, ¿sí? Una vez que se instruye, el cristiano vive lo que habla, ¿sí? Nadie puede hablar de arrepentimiento si no tiene un compromiso y no ha tenido lo que es un arrepentimiento verdadero, ¿sí? Como les acabo de decir, en las congregaciones hay mucha gente que puede tener 15 años en la congregación pero nunca se arrepintió de verdad. Arrepentimiento, ¿sí? Es muy claro. Aquella vez cuando el Señor le dijo a María Magdalena que dónde estaban los hombres que le iban a apedrear, ¿sí? Él le dice que vaya y no peque más. O sea que cada vez que le habla del término no peque más, es que no lo vuelva a hacer. Entonces hay un montón de cristianos que caen con la misma piedra todos los días, ¿sí? Y se arrepienten y vuelven a caer, y eso no es un arrepentimiento. Un arrepentimiento de corazón es no volverlo a hacer, ¿sí? Entonces, entendiendo eso y dándole a entender lo que dice 1 Corintios 6:19 y 2 Corintios 6 al 16, te da a entender eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando dice
Primera de Corintios 10:21. Escuchen bien lo que dice este pasaje bíblico, ¿sí? No podés beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. O sea que es imposible que un cristiano de verdad, por obvios motivos, ¿sí? Que el cristiano no tiene esa vida como si tiene una persona que no es cristiana, que vive según el mecanismo mundo, que se nutre, o sea, que ingiere todo lo que el mundo hace, se viste, come, piensa y vive una vida totalmente alejada de Dios, ¿sí? Entonces, un cristiano, cuando tiene un compromiso con Dios, es imposible que haga lo mismo, o a lo que trata de explicar este versículo bíblico es que es imposible que un cristiano que vive una vida cristiana termine como una persona que no es cristiana, ¿sí? Es imposible que pase eso. Entonces acá también te da a entender de que un cristiano no puede ser endemoniado, ¿sí? Una persona que vos me digas a mí que hubo, en este caso como este muchacho que tuvo esta manifestación, me da a entender a mí que no es un cristiano de verdad y no ha experimentado lo que es el arrepentimiento de corazón, que es lo que Dios te pide cada vez que te redarguye de pecado. Eso lo hace con todo el primer cristiano que recién entra al camino, experimenta lo que es el arrepentimiento por el Espíritu Santo cuando lo redarguye de pecado. Entonces él es el que es sellado por Dios. Y estuvimos hablando en videos anteriores sobre el sello del rapto de la iglesia, ¿sí? Cuando viene Cristo a buscar a la iglesia, y justamente esos son los que son muertos, o los que han muerto, los que resucitan son los muertos por el testimonio. Entonces, ya entendido esto, ¿sí? Pasamos a un ejemplo de la historia bíblica, ¿sí? En este caso, bueno, la más conocida es 1 de Samuel 16:14, donde habla que un espíritu maligno oprimía a Saúl, ¿sí? Acá, cuando entramos a este terreno, es que un cristiano no puede ser endemoniado, pero sí puede ser oprimido, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero hablar con esto? Es que un cristiano, por ejemplo, no puede ser endemoniado desde el lado de que un demonio pueda poseerlo, ¿sí? Como en el caso del Gadareno, como los videos que algunos son falsos, otros pueden ser reales, pero no lo sé, de personas que tienen forma de, cada vez que son poseídas, cambian de voz, tienen fuerza sobrehumana, se mueven de una manera anormal. Entonces, ese tipo de cosas un cristiano no puede llegar, ¿sí? Pero sí puede ser oprimido. ¿A qué le llaman la opresión? La opresión simplemente es una mala influencia, ¿sí? Como por ejemplo, muchas veces se han hecho propaganda en la televisión, como para que ustedes me entiendan, sobre el angelito en una oreja y el demonio en la otra oreja, ¿sí? A la cual uno dice no lo hagas y el otro sí. Bueno, en este caso, los demonios en el cristiano, y un cristiano se da cuenta cuando un demonio lo oprime, o un sistema, ¿sí? A donde él va es opresor, ¿sí? Porque muchas veces el cristiano, cuando tiene esa sensibilidad espiritual, también tiene ese discernimiento y sabe que en un lugar a donde entra le duele la cabeza, empieza a sentir el ambiente raro, pesado, aun cuando respira, y te das cuenta que no es un lugar a donde van cristianos, ¿sí? De eso lo pueden ver no solamente, porque si no podemos hablar de que, bueno, ese tipo de cosas capaz que lo puede experimentar en un baile, puede experimentarlo en un after, puede experimentarlo en una fiesta de rock, de no sé, digamos, en eso, no solamente en esos lugares, sino también tenemos que saber que puede haber lugares a donde se practique diferentes tipos de cosas, como por ejemplo la brujería, paganismo. Entonces el cristiano muchas veces lo identifica al lugar, o por medio de identificarlo al lugar, después empieza a buscar información de qué tipo de gente es la que va ahí, qué es lo que hacen, y bueno, y ahí es a donde el cristiano muchas veces sabe que en el lugar a donde estuvo practican, o hay personas que
se dedican a tal cosa, ¿sí? Entonces no solamente son en los lugares habituales, ¿sí? A donde muchas veces no hay cristianos, como bailes y todo lo demás, pero también en ese tipo de lugares. Entonces ya explicado todo, ¿sí? El por qué un cristiano no puede ser poseído, ¿sí? Y bueno, ya dando a entender y hemos dado con base bíblica lo que es aquellas personas que por aquellas circunstancias pueden llegar a caer, como este muchacho del Ministerio de Alabanza que entró en ese trance de posesión. Simplemente la explicación es que no han tenido una conversión de verdad, ¿sí? Esa es la única explicación, ya que hemos dado con argumentos bíblicos de que es imposible que Dios y Satanás puedan comer del mismo plato, o dando a entender de que el cristiano pueda jugar con Dios y jugar con Satanás. Es imposible eso. Entonces, dado el ejemplo a todo esto, aquellos que quieran dejar sus comentarios, ¿sí? Contando tal vez una historia o haciendo una petición, ¿sí? O tal vez pidiendo una explicación con respecto a esto, déjenos sus comentarios debajo del video. No se olviden de suscribirse, darle me gusta al video, compartirlo, ¿sí? Para que más personas puedan ver, ¿sí? Nuestro contenido, y síganos en las redes sociales. Lo esperamos en Telegram, que ahí por ejemplo pueden dejar sus pedidos de oración. También aquellos que quieran escuchar la radio BBN, ¿sí? Que pertenece a la congregación, le pasamos el enlace de nuestra página donde pueden escuchar la radio BBN online, ¿sí? Y también podemos hablar de diversos temas, aquellos que quieran hablar por ese medio, ¿sí? También lo pueden seguir en Instagram para poder seguir subiendo lo que es este tipo de contenido. Así que nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.